Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Me encuentro en el precioso pueblo de Sant Hilari Sacalm, un pueblo precioso pero que a la vez esconde una historia muy oscura porque aquí vivió un personaje que fue uno de los asesinos en serie más temibles de todo Cataluña. Aquí el 18 de junio de 1941 nació Josep Talleda. Como veis es un pueblo súper pequeñito que en esa época tenía más o menos unos 4.500, 5.000 habitantes. Él era un vecino normal, poco sociable, bastante reservado y tímido, pero a la vez era una persona que la gente le tenía bastante estima y le tenía bastante respeto, y era muy conocido también porque le llamaban el Espereu-me. Espereu-me en catalán significa como esperadme, y básicamente era porque él era una persona muy tranquila, muy parsimoniosa, y que siempre decía que cuando le ordenaban un trabajo que tranquilos, esperad, que no tengo prisa para hacerlo. Y porque era tan importante y tan conocido, hacía que muchas veces pues los vecinos de pueblo llevaran a sus hijos y hijas a trabajar con él, a hacer pequeños encargos y que ayudaron un poco en su taller, para que así de alguna forma se ganaran un poco el dinero. Aquí el punto clave de la historia: vinieron un par de hermanas que eran la familia Ávila de aquí de Sant Hilari. Estaba la pequeña hermana de 14 años que era Montse y la hermana mayor que tenía 16. Venían aquí a su tornería que está justo aquí en el centro del pueblo, y ahí le iban a ayudar a Josep con pequeños trabajos, pequeñas tareas. Debo matizar que un asesino en serie es una persona que ha matado a más de una persona y sobre todo en diferentes espacios de tiempo. En este caso Josep como mínimo estuvo imputado en 2 asesinatos que ahora vamos a desglosar un poco y hablar de ellos, a pesar de que estuvo investigado también por otros 2 más como mínimo que se sepa. El 11 de julio de 1987 se produjo el primer asesinato de Josep Talleda. En este caso fue a la pequeña Montse Ávila, que hablábamos al principio, de que hacía pequeños encargos en su taller con su hermana mayor. En este caso Josep las llevaba frecuentemente ahí, a que su familia conocía de que las pequeñas iban a trabajar con él, ya que era una persona aparentemente normal en el pueblo y que nadie sospechaba de él. Esa misma noche la familia supo que la pequeña fue a comprar a una tienda y después nunca más volvió a casa. Alertaron a la policía y a la Guardia Civil de que no la encontraban por ninguna parte y que estaba desaparecida, y empezaron a buscarla por todo el pueblo y a preguntar a todos los vecinos. Nadie sabía nada de la pequeña ni la habían visto. Incluso en el momento de buscar a la pequeña, Josep Talleda también fue con la policía y la Guardia Civil a buscarla por el pueblo, así pues para evitar un poco la sospecha. En este caso, unos días más adelante, un vecino de aquí del pueblo encontró a la pequeña saliendo del pueblo dirección a Santa Coloma en la carretera al lado mano derecha de una cuneta. La pequeña se encontraba con una fuerte contusión en la cabeza, que le dieron un golpe con una piedra súper grande y le hundieron el cráneo directamente, matándola al acto. Ya llevaba varios días desaparecida Montse. En un principio la policía empezó a buscar principales sospechosos, pero no encontraron ningún hilo por el que tirar. Buscaron por diferentes zonas y sospecharon al principio, ya que Josep Talleda vivía cerca de la casa de la familia Ávila y que se pensaban que esa noche podía haber pasado por ahí la pequeña. En un principio la policía no encontró ningún sospechoso. Buscaron, interrogaron a personas a ver si alguien había visto la pequeña Montse, pero nadie sabía nada. Más adelante, incluso quisieron archivar el caso y dejarlo como que fue un asesinato sin resolver, como el caso de Pantano de Susqueda, que os dejo por aquí arriba, que también es un caso muy controversial que aún no se ha podido identificar al asesino o asesinos. Más adelante, cambiaron incluso de juez en el caso y entró un nuevo juez, el cual dijo que se volviera a investigar todo. Y un vecino de pueblo, al cabo de bastante tiempo, dijo que a las 4 de la madrugada su hijo no se encontraba bien y lo tenía que llevar al hospital. Cuando estaba ahí, escuchó que el garaje de Talleda tenía una puerta metálica, subió muy fuerte y bajó y se escuchó muy fuerte todo ese ruido, ya que a las 4 de la madrugada, pues en un pueblo pequeño no se escucha nada. Y le pareció un poco extraño. Pero eso lo dijo más o menos como 2 o 3 años más adelante. En ese caso la policía después fue a interrogar a Talleda y lo dejaron detenido. Fueron a visitar a su tornería y miraron por todas partes a ver si encontraban algún tipo de sangre, algún resto biológico de alguna forma. No encontraron nada y después, buscando otra vez, se quedaron con un mono de trabajo, el cual lo rebuscaron a ver si tenía algún tipo de sangre o ADN de Montse, y buscaron debajo de los adoquines hasta encontrar un adoquín que debajo tenía un poquito de sangre. Cuando entró la policía, vio que todo el taller estaba completamente limpio. También rebuscaron en su furgoneta, ya que él siempre se movía con su furgoneta por aquí, y no encontraron ningún resto de sangre ni ningún resto de ADN de la pequeña. Como os decía, Josep vivía aquí, justo en pleno centro de pueblo, en una calle repleta de vecinos, en la cual hacía su vida normal con su mujer y sus 2 hijas. Y justamente nada, a 2 minutos andando de aquí llegaríamos a la tornería. Básicamente tendríamos que ir por esta calle de aquí, todo recto, y llegaríamos ahí a donde es la antigua tornería. Si tiramos todo recto llegaríamos un par de calles más para ahí. Lo que pasa es que actualmente es un edificio que se ha renovado y al vivir gente pues no lo voy a visitar, pero antes era un garaje que literalmente estaba abierto. Ahora estamos concretamente en la parte de la carretera donde encontraron a la pequeña Montse en el 1981. El vecino pasaba por aquí
y encontró a la pequeña tumbada en una parte de aquí de la carretera, aquí en el suelo, un poco escondidita, para que no llamara mucho la atención. La policía, cuando investigó, vio que ella llevaba unos pantalones y en los bolsillos encontraron 5.000 pesetas. Fue bastante extraño, ya que en esa época 5.000 pesetas era mucho dinero para que una niña de 14 años los llevara con ella. Después, interrogando a su hermana, Josep le decía a la pequeña Montse y a su hermana que si le ayudaban frotando unos tornavises que tenía él, le pagaría dinero. Básicamente lo que hacía es que cogía un trapo, se ponía detrás del trapo, solo se le veía la cabeza y hablando con los investigadores, la hermana dijo que uno de los tornillos pues era muy blando. Él decía que los frotara y que las podían calentar para luego trabajar. Al final, en 1991, después de 4 años de ese terrible crimen y de todo el sufrimiento de la familia, fue condenado a 20 años de cárcel, de los cuales solamente cumplió 10. Salió en 2001, tenía una prohibición que era que no podía volver al pueblo nunca más y se fue a vivir a Girona. Aquí en Girona vamos a hablar otra vez porque va a dar mucho que hablar 2 años después. En 2003, Josep Talleda fue a los Mossos d'Esquadra, a la comisaría, a denunciar que un hombre llamado Rudolf, que era un proxeneta, le dio una paliza y le arrancó una parte de un dedo de la mano. Él mantenía una relación la cual se vio 4 o 5 veces con una prostituta que se llamaba Violca Papa, pero que todos la llamaban Ana, con la cual un día, según Josep, dijo que ella quiso dejar a su proxeneta para ir a vivir con él y así pues tener una vida mejor, supuestamente. Según Josep, cuando denunció, dijo que el proxeneta que no se lo tomó bien y que le fue a dar una paliza. Hablando de Ana, el 20 de abril del 2003 fue el día que desapareció. La última persona que le vio con vida fue Josep Talleda. Por eso la policía directamente fue a investigarlo a él, ya que, según todo lo que tenía en sus antecedentes pasados de asesinar a Montse, pues pensaron que posiblemente tenía algo relacionado con ella. La encontraron en el río Güell en su paso por Girona. Estaba cubierta por un plástico y amordazada. Cuando hicieron la autopsia vieron que la estrangularon hasta matarla y también que tenía bastantes golpes en todo el cuerpo y marcas de una violencia extrema. Estaba en posición fetal, cosa que la policía pensó bastante, ya que era bastante extraño que estuviera de esa posición. Al final empezaron a investigar a Josep y fueron a su piso. En su piso encontraron marcas de sangre, ADN de la chica y al final encontraron que tenía un pequeño congelador. Josep puso a Ana dentro del congelador para pasar unos días y después tirarla al río Güell. Pero hasta después de 3 años, Josep Talleda no fue incriminado y juzgado. Estuvo condenado a 15 años de cárcel, de los que solamente cumplió 6, ya que en 2012 Josep murió, según dicen, por una enfermedad en la propia cárcel. También debo de recalcar que a pesar de todos los crímenes en los cuales Josep Talleda estuvo involucrado, en ningún momento pidió perdón a las víctimas y a las familias y siempre se declaró inocente de todos los actos en los cuales estuvo juzgado. Así que, a pesar de tantos años de los que han pasado desde que Talleda murió y de todos los crímenes, los vecinos de San Hilari siguen con el recuerdo de este terrible monstruo que vivió aquí. Pero es que incluso muerto, la sombra de Talleda no queda aquí y aún siguen habiendo muchas incógnitas. En este caso, en 1978, aquí en Sant Hilari Sacalm también, una joven que se llamaba Francesca Bosch desapareció en la zona cercana del pantano de Susqueda, que, como os dije en el otro vídeo, es un lugar que envuelve muchas cosas muy turbias. Y relacionado con esta desaparición de esta chica, que ya tenía relación directa con Talleda, ya que frecuentemente iba a su taller y le limpiaba. Y cuando las chicas, Montse y su hermana, iban a ayudarlo en la tornería, muchas veces dijeron que Talleda les hacía ir hasta el pantano para dejar unas flores en una zona concreta. Y eso a la policía le inquietó bastante después de saber todos los actos que hizo. En 2001, Talleda también estuvo aparentemente involucrado en otro crimen que nunca se ha podido resolver, ya que cuando él estaba en la cárcel, como os decía, el primer asesinato solamente cumplió 10 años de condena, ya que por su buena conducta empezó a tener permisos de libertad vigilada. Y en ese caso, su compañero de celda le dijo que si podía ir a ver a su mujer para que le pudiera hacer unos recados y ver cómo estaba y darle información sobre él y todo. Y Josep Talleda pues accedió, ya que aparentemente era un compañero de confianza. En este caso, un día encontraron a la mujer de este hombre asesinada en Llinars del Vallès, a un pueblo que está más o menos a 1 hora en coche de aquí, ya que después de ver todos los casos en los que estuvo involucrado, pues la policía empezó a tener hipótesis sobre el caso de Francesca
Boix, como os decía, que desapareció en el pantano y que iba con las niñas a dejarles flores, que para llegar a él tendríamos que seguir por esta carretera de aquí, más o menos en unos 25 minutos aproximadamente llegaríamos del pantano de Susqueda, y el caso de la compañera del preso que estaba con él en la celda. Así que ya os digo, como veis, un caso más de que la justicia española deja a las víctimas tiradas, en parte, familias destrozadas de por vida, ya no solo las familias de las muertas, sino también su propia familia, ya que siempre estuvieron engañadas por él, y el golpe traumático psicológico y social es muy duro también para ellos. Y espero que de alguna manera pues hayáis conocido un nuevo caso en este canal. Sobre todo, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscríbete al canal, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo.